Hoy vamos a continuar con el libro de Números. Vamos a ir números, vamos hoy a ver los capítulos del 1 al 10. ¿Por qué estamos separando estos capítulos? Pues en el libro de Números, este es el tiempo que el pueblo de Israel está todavía en el monte Sinaí. Si ustedes se recuerdan, cuando estábamos en el libro de Éxodo, estuvimos viendo que durante todo ese tiempo estaban en el monte Sinaí. Y aquí todavía en estos primeros capítulos de Levítico, de Números, primeros capítulos de Números, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, todo ese tiempo ellos están ahí en el monte Sinaí. Y vamos a ver algunas otras instrucciones que el Señor le dio, adicional a la que ya les había dado, y algunas que están ya repetidas. ¿Ok? Entonces voy a compartir aquí con ustedes. Disculpen esto aquí, vamos a ir aquí. Ok. Entonces, solamente se ve la mitad. Discúlpenme, déjenme enderezar esto. Slideshow. Ahí, ahora sí. Ok. Vamos a estar viendo estos capítulos, viendo el tiempo que ellos estaban todavía en el monte Sinai. Allí, bueno, en el desierto de Sinai. No es que estaban en el monte. Vamos a aclarar eso porque lo dije mal. No es que estaban en el monte todavía. Estaban en ese desierto, en esa área, en esa región de el Sinaí, ese desierto del Sinaí. Y estando ahí, ahí el Señor le dio los mandamientos, subió al monte. Recuerden que subió al monte dos ocasiones, y las dos ocasiones duró 40 días allí arriba, y esto lo vamos a estar viendo en el camino. En este capítulo 1, lo primero que se ve es ese censo donde se está contando todos los hombres de 20 años hacia arriba que están listos para la guerra. Un total de 603.550 hombres. Estamos hablando de más de medio millón de personas, solamente en hombres de 20 para arriba. No sé si usted había pensado de la cantidad de personas que estamos hablando. Calcule los que son menores de 20 años, calcule lo que son mujeres, calcule lo que son ancianos que no pueden ir a la guerra. Estamos hablando de literalmente más de 1 millón de personas. Y Moisés está guiando a más de 1 millón de personas a través del desierto. Pensando en esto, teniendo estos números, nos ayuda a ver que el trabajo de Moisés no era fácil. Imagínese un predicador que tiene que bregar con 15 gatos y pasa trabajo. Imagínese aquel que tiene que bregar con 60, 80 miembros y pasa trabajo. O aquella iglesia que tal vez tiene 500 miembros y cómo pasan trabajo. Ahora imagínese usted, Moisés, con más de 1 millón de personas, el trabajo que pasaba. Porque mire que si con dos o tres gatos y se hace difícil el trabajo por las quejas, por las actitudes, por el comportamiento, por la falta de fe, por la falta de crecimiento, imagínese tanta gente. ¿Ok? Ahora cuando usted ve a Moisés lo ve con más compasión. Después de ver esos números, usted va a tener más compasión con Moisés y va a decir, wow, pobrecito, pobrecito, ¿verdad que tenía un trabajo arduo? En este capítulo también nos da una lista detallada, usted la puede leer, del trabajo que los levitas tenían que hacer en el campamento, de cómo tenían que encargarse de los panes, de las luces, de los aceites, de todo lo que se usaba en el campamento, específicamente en la adoración. Los levitas ahí nos dan un detalle de todos los trabajos que ellos eran responsables de hacer. Valga aclaración, ninguna otra persona de ninguna otra de las tribus podían trabajar en el tabernáculo, solamente los levitas y solamente las familias que habían sido asignadas para trabajar. Hmm, Interesante, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poco de eso en otros capítulos, no hoy. Donde el capítulo 2 nos va a decir dónde iban a habitar los levitas en el campamento. Recuerden, aquí le tengo una lámina para que se le haga bien fácil, ¿ok? Está tal y como dice la Biblia. En el centro va a estar el tabernáculo. En los cuatro lados, los levitas iban a poner sus tiendas. Y luego nos dice quiénes van al sur. Tenemos a Simeón, Rubén y Gad. Al este, aquí tenemos Zabulón, Judá y Isaacar. A Dan, Dan, Neftalí y Aser en el norte. Y en el oeste tenemos a Manasés, Efraín y Benjamín. Tenían que poner sus tiendas
en esta posición porque así fue como Dios le ordenó que tenían que ponerlo. Ellos no podían poner sus tiendas donde les diera la gana. Así que vemos en este capítulo 2 esa distribución de las tribus alrededor del campamento, donde se iba a colocar cada uno. Y los levitas no fueron contados. Dios ordenó que los levitas no fueran contados. Así que todavía lo estoy poniendo como dentro de ese millón, pues mucho más de 1 millón de personas en total. Pues toda la familia de Leví no fueron contados. Ahora, si usted mira la posición en que él decidió ponerlo, lo primero que quiero que observe es el tabernáculo está en el medio. ¿Por qué yo quiero que usted observe eso? Porque son palabras que dijo el Señor. La palabra tabernáculo significa un lugar de morada, el lugar donde voy a habitar. Y en Éxodo 25:8, él le dijo, ustedes van a hacer un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Y él mismo decide cómo va a ser la distribución de todos ellos para que él esté en el medio. En ese tabernáculo ahí estaba el Shekinah, que es la presencia del Dios mismo. Y luego todos los levitas que se encargaban del trabajo en el tabernáculo y luego todas las demás tribus. En Ezequiel 37:27, y aunque esto es una profecía, la estoy trayendo porque esto nos compete a nosotros. Estas son las cositas que yo digo cuando vayamos leyendo, hay cosas que tienen que ver con nosotras, hermanas. Dentro de este libro de números, este tabernáculo, este habitar de Dios en el medio de su pueblo, es una promesa que luego él le hizo al pueblo de Israel para nosotros. Dice, y estará en ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Hablando, hermanas, de nosotros como iglesia. Y ustedes saben quién es ese tabernáculo que estará en ellos. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Ese que está habitando en nosotros. Rápidamente, ¿qué escritura le vienen a su mente, hermana? Son dos escrituras, tienen que venir inmediatamente a su mente. Y estará en ellos mi tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo que está habitando en nosotros? El Espíritu El Santo. El Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Y qué escritura le viene a su mente cuando usted piensa en esto? Pondré mi espíritu. Um, Haremos, haremos morada, vendremos y haremos morada En los en Corintios. Primera de Corintios, ¿qué dice Primera de Corintios 3:16? Primera de Corintios 3:16. ¿Uno sabéis que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Eso es lo que nosotros somos, hermano. Nosotros somos ese tabernáculo y ese tabernáculo de Dios está en nosotros, que es ese lugar donde habita, donde mora, donde vive. ¿Y cuál es la otra escritura? Vamos a ver, son dos. ¿Cuál es la otra escritura? Primera de Corintios 3:16 y la otra también está en los Corintios, en la Primera de Corintios. Estos son versículos que ustedes se tienen que saber de memoria, porque ¿cómo usted le va a decir a alguien, el Espíritu de Dios mora en mí, yo soy el templo de Dios, yo soy el tabernáculo de Dios? ¿Usted se atreve a decir eso? Porque eso es lo que la Biblia me dice. Tú no sabes que tú eres el El templo templo de del Dios. Espíritu Santo. ¿Ah? Que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Ajá, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dijimos 1 Corintios 3:16, la otra es 1 Corintios ¿qué? ¿O no sabéis? 1 Corintios capítulo 6. Vamos, lo tienen que encontrar en algún momento. Y quiero que se lo aprendan de memoria, hermana. Apréndanse estos versos, porque esto es parte de nuestra fe. Estas son las cosas que nosotros creemos. Nosotros creemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. 6:19. Gracias. Vamos a aprenderlo de memoria. Vamos a aprender estos versos y recordar que así como en el libro de Número habla de que Dios habitaba en medio de ellos, de que Él era ese tabernáculo, así como Éxodo habla de ese santuario y luego está esa profecía en el libro de Ezequiel, hoy podemos verla cumplidas en Primera de Corintios, donde dice que ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Ustedes no saben, en el capítulo 6 dice más, que ese cuerpo no es de ustedes. No es de ustedes, dice el capítulo 6, sino que es de Dios. ¿Verdad que dice así? Entonces, entendiendo estos versos, wow, el Señor, su lugar de morada soy yo, su iglesia. Nosotros como su iglesia somos ese lugar de morada de nuestro Señor. Su espíritu mora.
en nosotros. Así que luego el capítulo 3 nos habla de la responsabilidad de los hijos de Aarón, específicamente como sumo sacerdote, como sacerdotes, ¿verdad? La familia de Aarón venían a ser esos sacerdotes y, y esa responsabilidad de todos los levitas. Recuerden que Aarón era de los levitas, también era descendiente de Leví y nos da un- este capítulo bien detallado de toda la responsabilidad que ellos tenían. Así que ustedes calculan, poner el aceite, quitar el aceite, prender las luces, hacer el pan, que nunca podía faltar el pan, nunca puede faltar las luces, o sea, muevan la ceniza, todo este trabajo tenían ellos que hacerlo constantemente, ¿ok? Y nos da ahí detalle por detalle de todo el trabajo que ellos tenían que hacer. Ya se había dado la ley de que los primogénitos le pertenecían a Jehová. Sin embargo, en este capítulo nos das instrucciones para poder redimir a los primogénitos. Es decir, tienes tu primer hijo, se supone que ese hijo tú lo des a Jehová y que se vaya al templo, como hizo el caso de Ana. Es un ejemplo de tu primogénito, tú lo das a Jehová. Y luego Ana tuvo muchos hijos más. Pero ese primer hijo, ella lo dio al Señor. Era parte de la ley. Sin embargo, tú podías redimir. Y aquí da instrucciones de cómo redimir al primogénito. Y ya habíamos hablado en el libro de ah, Levítico, ¿verdad? De cómo tú podías redimir. Y aquí da unos detalles de cómo redimir a los primogénitos. Todo varón que abre matriz es mío. ¿Se acuerdan cuando Jesús nació al octavo día? Fueron a presentarlo al templo y cuando iban a presentarlo, también tenían que redimirlo o dejarlo o hacer un trato de cuándo lo iban a entregar. ¿Ok? Muchas veces decía, lo voy a entregar cuando termine de tetarlo, como dijo Ana. Y lo entregaban para la obra del Señor. Literalmente, eso era lo que se hacía. Sin embargo, el Señor le da la oportunidad y le da instrucciones para que ellos puedan redimir a los primogénitos. Y el capítulo 4 nos habla dentro de los levitas de los hijos de Coat y da unas instrucciones bien específicas de cómo debían desarmar el tabernáculo y lo que las familias iban a hacer. Y se divide en tres familias, ¿ok? Se divide en tres familias, los de Coat, los de Gersón y los de Merari. Estas personas son levitas todos, todos son descendientes de Leví. Pero antes de ellos hacer su trabajo, este trabajo era de desarmar el tabernáculo cuando se iba a mover. Cada vez que iban a moverlo, estas tres familias tenían un trabajo en específico. Antes de que ellos hicieran ese trabajo, los sacerdotes, es decir, los hijos de Aarón, tenían que ir y tenían que cubrir de una forma específica y con una tela específica todas las cosas santas. Tenían que cubrirla para que ellos no las tocaran. Miren qué interesante era esto. Hay muchos cuentos por ahí como que cualquiera podía entrar a este lugar santo. Hermana, solamente los levitas podían entrar al tabernáculo. Solamente los levitas. Si otra persona que no era levita entraba, podía morir. Hermanas, si un levita que no era sacerdote tocaba estas cosas santas, podía morir. Oiga, un levita entraba y tocaba una de las lámparas con sus manos y moría. No tenía derecho a tocarla porque eso solamente lo podía tocar los sacerdotes, más nadie. Así que cuando usted escuche cuentos raros, usted puede decir, espérate, eso no es así. Ahí no podía entrar cualquier gente. Ahí a ese lugar santo solamente podían entrar los sacerdotes. Y cuando iban a moverlo, esta familia en específico, los hijos de Coat, los hijos de Gersón y los hijos de Merari, eran los encargados de mover estas cosas. Tenían que ser hombres de 30 a 50 años, después que ya estaba todo cubierto por los sacerdotes. Entonces los sacerdotes salían y luego venían los de Coat. Los de Coat de 30 a 50 años iban a estar encargados de mover esas cosas sin tocarlas para que no murieran. Y cuando hablo de esas cosas, estamos hablando de los utensilios, esas mesas, las mesas, los candelabros, las lámparas. Todo eso estaba cubierto y luego yo podía moverlo. ¿Ok? Luego venía la familia de Gersón y la familia de Gersón se iba a encargar de quitar las cortinas. Yo tenía que recoger todas las cortinas, le tocaba a ellos recogerlas, enrollarlas, cargarlas, llevarlas hasta el nuevo lugar o donde la iban a montar todas las cosas. ¿Ok? Y tenían que ser hombres de 30 a 50 años.
no más jóvenes, no más viejos. Mm, Hay algo que tiene que ver con la madurez en cuanto a lidiar con las cosas de el Señor. A veces nosotros somos muy duros en nuestros jóvenes, porque queremos que ya a los 15 años tengan la madurez que tiene el predicador. A los 20 años queremos que ya estén predicando y que ya se coman la Biblia. Sin embargo, esas reglas no vienen de Dios. Es interesante que estos hombres, que son los levitas, que son los encargados de estas cosas, tenían que ser de cierta edad. ¿Por qué no ponían a los muchachos de 20 años que son más fuertes y más robustos? ¿Usted no le ha llegado solamente? El Señor está buscando cierto nivel de madurez para las personas que van a trabajar en sus caminos, pero nosotros no hemos idealizado la idea tremenda, nosotros muy inteligentes, nosotros, de que ya los muchachos a los 15, 16 años, ya ellos tienen que estar haciendo el trabajo de la obra. Y en la Biblia no vemos ese ejemplo. Y usted aguanta, pero la Biblia habla de Timoteo, que era un joven. La Biblia no dice qué edad tenía Timoteo, pero créame, no era un niño, era un hombre joven. En la Biblia en ningún sitio dice que él era un niño. Dice que él desde la niñez aprendió las escrituras, pero no dice que él era un niño. Era un hombre que estaba viajando con otros hombres. Lo que pasa es que era un hombre joven. Y por eso un adulto le dice que nadie tenga en poco tu juventud, pero no quiere decir que Timoteo tenía 3 años, como dicen por ahí alguna gente hablando disparate, porque esas son las cosas que dice, como que era un niño. Timoteo no era un niño, era un hombre y era un hombre joven y estaba haciendo este trabajo y no era un muchachito, como alguna gente lo quieren poner. Así que cuando vemos al Señor mirando estas edades y dice, no, de 30 a 50 años son los que van a ir a mover las tablas, las barras, las columnas de toda la familia de Merari. Solamente ellos estaban encargados de eso, las basas, las cuerdas, las estacas y los utensilios. Ahora, cuando usted mira esto, usted dice, wow, yo hubiese puesto a personas más jóvenes, yo hubiese puesto a no hubiese puesto tal vez los de 50 ya está un poquito viejo, todavía tiene un poquito de fuerza, pero no tanto. Pues nosotros podemos traer nuestras propias ideas. El Señor está dando instrucciones específicas al pueblo de Israel y ellos tenían que hacerlo tal y como lo hacía. De los hijos de Merari, ya le dije los utensilios, ok, de los hijos de Gersón, las cortinas, y luego tenemos de los hijos, en total, de todos estos hombres, tenemos un total de 8.580 hombres que se encargaban de mover el tabernáculo. 8.580 hombres. Y usted pensaba que eran dos o tres gatos, ¿verdad? No, es a veces lo que pensamos. Como que esos son un par de gente ahí que hacen ese trabajo. Yo quiero que ustedes analicen cuánto trabajo había que se necesitaba tantas personas. Vamos a analizar eso por un momentito. Estábamos imaginándonos cuánto trabajo había. Ajá. Sí, 8.580 hombres era necesario para hacer este trabajo. Imagínense el trabajo que había que hacer y la organización que tenía que haber y el orden que debía de haber para que todo ese trabajo se hiciera sin que nadie se muriera en el proceso. Imagínense, era un asunto que hasta tu vida estaba en juego mientras estaba haciendo ese trabajo de recoger las cosas y asegurarte de no tocar nada mal tocado. Am, Creo que era una responsabilidad grande. Y estos números nos los da el Señor, yo entiendo, para que veamos que aún, no importa si hayan tres gatos o 8.580 hombres, el Señor está esperando un orden con las cosas de su iglesia. El Señor está esperando un orden en las cosas que le confieren a Él. ¿Ok? Entonces, el capítulo 5 nos habla otra vez de todas esas cosas inmundas que contaminan y que esas cosas, esas personas que estaban contaminadas debían ser echados fuera. Habla del que está sangrado, del que está fuera del campamento, para que no contamine el campamento donde Dios habita. Y cuando yo leía esto y lo estudiaba y lo estudiaba, llegaba a mi mente estos versículos de 1 Corintios capítulo 5. Usted puede leer el capítulo 5 completo, donde está ese caso de inmoralidad sexual en la iglesia y donde habla de que un poco de levadura leuda toda la masa. Desde el Antiguo Testamento el Señor está diciendo, saca lo inmundo fuera para que no contamine lo sagrado. Saca lo inmundo fuera para que no contamine lo sagrado. Hermana,
cuántas veces nosotros traemos lo inmundo. Nosotros mismos. No estamos pendientes. Hay alguien en pecado y lo dejamos que siga en pecado. No le llamamos la atención, ese no es mi problema, eso es asunto de él. Pero el Señor dice, mira, saca lo inmundo. Saca las cosas que contaminan. Y en 1 Corintios 5 vemos a esa persona que está en pecado y se dijo, sácalo. Sácalo porque mejor que se arrepienta y que vuelva arrepentido y que se salve. Y no que estando aquí contamine a toda la iglesia. Y que todos, supuestamente mostrando tanto amor hacia el hermano, lo que hacen es que están arropando el pecado y contaminando la iglesia del Señor y acarreando el castigo. ¿Cuándo nosotros vamos a decir, sabes qué? Yo te amo y porque te amo, mejor te sale con tu pecado o te arrepientes? Eso es lo que dice el Señor. Arrepiéntete y ven al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Pero si tú no te quieres arrepentir, mejor que te vayas. Y no que seas una piedra de tropiezo para lo que estamos aquí tratando de servir al Señor. Y no que sea esa levadura que viene a leudar y dañar toda la masa. Y si ustedes tienen alguna duda de esto que estoy hablando, léase Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. El mensaje de las 7 iglesias. Donde habla claramente que el Señor le dice, arrepiéntete porque si no voy a venir a ti y te voy a castigar. Arrepiéntete, porque si no te voy a quitar la bendición. Arrepiéntete, y una tras de otra. Son de 7 cartas, 6 de ellas diciéndole, arrepiéntete. El Señor ve a su iglesia y el Señor ve cuando hay pecado. Y lo más triste, pues si tú no lo sabes, no hay problema. Lo triste es cuando tú lo sabes y no haces nada. Ay, que yo no sé cómo lidiar con eso, porque yo no quiero que se ofendan. Oye, que no quiero que se ofendan. Mira, que se ofendan. A ver si les da vergüenza y se arrepienten. Que se ofendan para que busquen al Señor en confesión. Y habla de eso. Este capítulo habla de esto, habla de sacar lo contaminado, de confesar, de restituir, de adulterio, de cómo manejar el adulterio, da instrucciones de cómo manejar el adulterio. Muchas veces esa es una de las excusas. "Ah, es que yo no sé cómo bregar con esto. Yo no sé cómo bregar con estas personas que están en adulterio." Mira, sabes que el capítulo número, versículo 5, apúntalo, da instrucciones de cómo bregar con el adulterio. Vamos a buscar las evidencias, vamos a confrontarlo, vamos a sentarnos. Si el hermano dice que la hermana le está pegando cuernos, vamos a buscar la evidencia. ¿Por qué usted está diciendo, hermano, eso? Vamos a confrontar. No dejemos las cosas así, ay, que ellos se resuelvan allá. No, eso no es lo que dice la Biblia. Cuando hay casos de inmoralidad sexual, vamos a buscar la forma de resolver esto, porque el Señor, ¿sí? Ok, el Señor, Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Hermana, yo vivo por este versículo. Se lo he dicho todo el tiempo. Yo como pecadora, yo necesito vivir por este versículo, sabiendo que yo debo confesar mis pecados y que el Señor es fiel y Él es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. El Señor no está buscando que nos condenemos, Él está buscando que confesemos, que vengamos arrepentidas donde Él, que vengamos humillados a donde Él. Y este capítulo 5 habla de esto, habla de la restitución. Vamos a restituir a ese que estaba inmundo, cayó en pecado, que hizo mal, pero confesó su pecado, porque habla de la confesión. Vamos a restituirlo, porque el Señor no rechaza un corazón humillado. El Señor no lo rechaza. Y esa restitución se basa en un arrepentimiento genuino y en una confesión de pecado. Y nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra, porque el Señor dice que sí, que Él perdona. El Señor sí nos perdona cuando nosotros confesamos. Él lo dice en su palabra y debemos creerlo. El problema es que nosotros somos los que no nos gusta perdonar. Alguien confiesa su pecado. Ay, y le ponemos una cruz. Aléjate de mí, que tú eres un pecador. Oye, como si yo no fuera una pecadora también. Pero nosotros pensamos, nosotros no somos tan pecadores como el otro. Y cuando el otro confiesa su pecado, lo que hacemos es que lo condenamos. Cuando el Señor está buscando esa confesión, ese que dice, mira, yo he pecado, yo he hecho mal, estoy buscando el perdón del Señor, estoy buscando la restitución, quiero volver otra vez al Señor. Y este capítulo 5 habla de eso y cómo lidiar con el
adulterio. El capítulo 6 no habla acerca del voto del nazareo. Y voy a hacer una aclaración de que Jesús no hizo voto de nazareo. Jesús era de Nazaret y era nazareno, porque era de la ciudad de Nazaret. Y Marco 10:47 aclara, y oyendo que era Jesús nazareno. ¿Ven la diferencia? Yo sé que es muy parecida a las dos palabras. Nazareno tiene una N y eso quiere decir que era de Nazaret. Y entonces dice que esta persona comenzó a dar voces al saber que era Jesús nazareno. Ahora, el caso de Sansón en el libro de Jueces, Sansón tenía un voto de nazareo, que eso es lo que está hablando en el capítulo 6 del voto del nazareo. Jueces 13:5, y usted puede leer el capítulo 13 completo, que habla de ese voto de nazareo, y dice, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza. Si tú vas el nazareo, no puedes pasar navaja sobre su cabeza. Por eso tanta gente pintan a Jesús con el pelo largo. Jesús no tenía el pelo largo. Eso es un invento de la gente. En ningún sitio dice que él había hecho voto de nazareo. Las personas que tenían el pelo largo era porque habían hecho un voto de nazareo. Y dice aquí, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Dice que estas personas no podían tomar vino, ni comer uva, ni tomar jugo de uva, nada que tuviera que ver con uva. Léase el capítulo 5 que habla más detalladamente de lo que era el voto del nazareo y cómo esa persona tenía que vivir toda su vida sin pasar navaja sobre su cabeza. ¿Se recuerda lo que pasó cuando Sansón le cortaron las trenzas, verdad? Dalila le cortó las trenzas y en el momento perdió sus fuerzas. Pues el voto literalmente se acabó en ese momento. El voto ya no había voto. Se había roto el voto. No puede pasar navaja sobre su cabeza, no puede tomar jugo de uva, no puede comer nada de la vid, nada de la uva, ni comerse la fruta siquiera. Ni siquiera la mamá podía comer uvas. Ni siquiera la mamá, porque desde el vientre ya había sido separado para ser nazareo del seno materno. Por lo tanto, ni siquiera su mamá, mientras estuvo embarazada, podía comer uva o beber jugo de uva o vino, nada de eso. ¿Ok? Así que si quieren leer más de eso, pueden ir a Jueces allí, capítulo 13, y van a encontrar más detalles de qué es un nazareo. Y van a encontrar que Jesús nunca fue nazareo. Y no tener pelo largo, esos dibujos están mal hechos. ¿Ok? Entonces, el capítulo 6 nos habla de una bendición especial también que se le dio al sacerdote Aarón. Al final usted va a encontrar esto. Y lo quise compartir con ustedes porque hay una alabanza que va con estos versos. Versos 6, 24 al 26 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y creo que va así una canción que dice... Dios te guarde y bendiga, que entienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y esa alabanza viene de estos versos, que era una bendición especial para Aarón, el sacerdote. Sí, cuando usted escuche esa alabanza, hermana, cójala para usted. ¿Por qué? Porque nosotros somos reyes y sacerdotes, nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y Jesús nos hizo a nosotros sacerdotes para su Padre. Así que, aunque eso es otra clase, pero quiero que coja esta alabanza cuando la escuche. Si no la ha escuchado antes, búsquela, escúchela, es preciosa. Y son estos versos cantados de una forma muy especial. Que Dios te guarde, te bendiga, que muestre su amor, que te dé paz. Y wow, una alabanza preciosa. El capítulo 7 de Números viene hablando de unas ofrendas especiales para la consagración del tabernáculo. Cuando se paró el tabernáculo, allí por primera vez, se hizo literalmente un banquete, una fiesta especial. Aquellos se desbordaron haciendo sacrificios. Todo era sacrificial. Y las personas estaban trayendo muchas ofrendas voluntarias y el pueblo se gozaba en dar estas ofrendas al ver que el tabernáculo de Dios estaba allí en medio de ellos y se levantó y dice que la presencia de Dios, dice luego el capítulo 8 de cómo la presencia de 8 o 9, de cómo la presencia de Dios vino y habitó ahí en ese tabernáculo. Capítulo 8 habla de estas 7 lámparas que iban a preparar. Recuerden que las lámparas siempre tenían que estar encendidas, no se podían apagar.
Y habla específicamente de las limpiezas de los levitas. Ellos tenían que hacerse unos baños y unos rituales antes de entrar al lugar santo, al lugar adentro del tabernáculo. Sin embargo, no era solamente ese momento. La preparación venía desde antes. Y yo no sé si usted alguna vez ha pensado en esto, de cómo nuestro corazón no puede esperar de que al domingo para yo preparar mi corazón para participar de la cena del Señor. Si usted es de la que cree lo que dice Primera de Juan 1:9, ¿ok? Que habla de que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Si usted cree eso, usted no puede esperar al domingo en la mañana para prepararse para participar de la cena. Usted tiene que estar constantemente, cada día. Porque vamos a suponer que usted pecó el martes, hoy, pecó hoy, se enojó con Wanda, algo que Wanda dijo, whatever, lo que usted quiera, está enojada ahora conmigo. Y luego resulta que el Señor llega mañana y usted no llegó el domingo para usted ir a confesarse mientras participaba de la cena del Señor. ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted cree que el Señor se agrada de una persona que está guardando ira y rencor y enojo en su corazón? Y quién sabe lo que haya dicho por ahí de Wanda, o sea, porque estaba enojada con ella. Solo para dar un ejemplo, la necesidad de esa limpieza de los levitas no era el día que fueran a trabajar allí, cuando estaban frente a la puerta. Esa era una de ellas, ¿ok? No estoy diciendo que usted no va y confiese su pecado en la cena. Eso es una de las veces que usted va y confiesa. Pero cada día tenía que haber una limpieza. Ellos, aún desde el día antes, tenían que hacer una limpieza especial donde no podían contaminarse, asegurarse que ellos estaban puros antes de ir a entrar a ese lugar santo. Ahora piensen, nosotros somos el lugar santo, nosotros somos ese tabernáculo de Dios donde el Espíritu de Dios mora. ¿Cuándo yo voy a asegurarme de estar limpia? ¿Me siguen ahora? Esto es constante, esto es diario. Esto no es cosa de una vez a la semana, hermanas. Aunque nos congregamos una vez a la semana, la pureza es diaria. La santificación es diaria. Mi confesión debe ser diaria. Y no una vez al día, a veces 2 y 3 veces al día, cuando sea necesario que estemos en esa comunión constante de mantenernos puros y limpios de toda maldad todo el tiempo en nuestro peregrinar. ¿Ok? Como dice allí 2 de Pedro 3, que habla de cómo no debemos andar en una santa y piadosa manera de vivir, sabiendo que todo esto que está aquí va a ser destruido. Esa escritura, 2 de Pedro, capítulo 3. No la tengo en mis notas, pero muy importante, que tiene que ver con ese andar diario. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver, voy a buscarlo porque me gustaría que leamos ese versículo. Y no recuerdo ahora exactamente cuál es, pero se lo voy a dar en un momento. En verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? ¡Wow! Esto es toda nuestra manera de vivir, hermana. No es solamente una vez a la semana. Así que los levitas, Dios estaba buscando esa santificación, esa santidad, esa pureza en ellos también, en toda su manera de vivir. Y bien interesante, el retiro de los levitas. Ellos iban a trabajar desde los 25 años hasta los 50 años. Ya después de los 50 años, los levitas no iban a trabajar más en el servicio del tabernáculo. Y usted dirá, ¿say what? Pero sí, yo apenas tengo 60, claro que puedo seguir trabajando. El Señor dijo no. Dice que nunca más van a trabajar en el servicio después de los 50 años. Literalmente se iban a retirar, iban a estar haciendo este trabajo desde los 25 hasta los 50. Si quieren más detalles, pueden leerlo allí en el capítulo 8. El capítulo 9 no habla de la celebración de la Pascua. Ya era el segundo año. Recuerden, la primera vez fue cuando salieron de Egipto. Esa noche que salieron de Egipto fue la primera vez que ellos celebraron la Pascua. La segunda vez que la celebraron estaban ya en el desierto, ahí en Sinaí. Y ahora en este capítulo 9 estamos en el segundo año de su salida de Egipto. Recuerden que ellos salieron esa noche que celebraron la Pascua, es el mismo día, ¿ok? Estamos ahora en el segundo año de su salida.
Ese día se levantó el tabernáculo y la nube cubrió la tienda hasta la tarde y después de la tarde hasta la noche, hasta la mañana siguiente, una apariencia como de fuego. Y eso lo dice el número 9:22. Y dice que así fueran 2 días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían ahí acampados y no se movían. Mas cuando se alzaba esa nube, entonces ellos salían. Así que a veces, ahora mismo vemos que ellos llevan aquí, ¿cuánto tiempo? Llevan ahora mismo desde que salieron de Egipto. 2 años llevan aquí en el Sinaí. Se habían estado moviendo por ahí mismo en el área del Sinaí. Ahora están aquí acampando. Y este es su segundo año que ellos van a celebrar la Pascua. Um, Al partir del capítulo 10, el Señor mandó a hacer 2 trompetas de plata y era para avisar al pueblo cada vez que se iban a reunir en el tabernáculo. Y en el año segundo, en este año segundo, en el mes segundo, recuerden que la Pascua se celebraba en el primer mes. Y en el mes segundo, a los 20 días del mes, salieron del desierto Sinaí y se detuvieron en el desierto de Parán. Vean los versos 10 y 12 de este capítulo 10. Y luego, en el verso 33, dice que caminaron por 3 días hasta llegar a Parán. Es decir, que ellos salieron después que desarmaron todo el tabernáculo, los 8,558 hombres, todos esos hombres desarmaron el tabernáculo, salieron y estuvieron caminando por 3 días y llegaron a Parán. Hermanas, recuerden que ellos podían pasar desde Egipto hasta Canaán en 2 semanas. Así que no era de extrañar. Recuerden que ellos salieron de Egipto y en 3 días llegaron a Sinaí. Duran aquí en el Sinaí 2 años y ahora, en 3 días, llegaron a Parán. ¿Okay? Eso es lo que nos dice el verso 33, si quiere leerlo con calma. Bueno, hasta aquí llegan los primeros 10. Ya la próxima semana vamos a ver el tiempo en Parán, ¿verdad? En Parán. Bueno, vamos a estar mirando estos 3 días. ¿Okay? Vamos a estar mirando ese camino de que salen de Sinaí hasta llegar a Parán. Eso va a ser la clase de la próxima semana. Así que vamos a orar, hermanas, y que el Señor nos ayude a ver su palabra y a entender que hay bendición para nosotros en ellas. El Señor nos habla a través de toda ella y no podemos menospreciarla en ninguna forma. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos bendices y nos ayuda a ver cosas que nunca antes hemos visto. Gracias que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y que está ahí para escudriñar tus corazones, para instruirnos en justicia, para que estemos preparadas, Señor, para toda buena obra. Te amamos, te adoramos, te alabamos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.